Una de las cosas en las que yo tengo que cuidarme mucho es en las de redimir el tiempo. Estoy utilizando una palabra bíblica. Cuidar el tiempo. Ser atento a todas las atracciones, tentaciones que hay alrededor, tratando de consumirme el tiempo que es valioso. El tiempo no vuelve atrás, no es reversible. Después voy a contar algo que salió alguna vez en un long play de los Beatles. Y muchas veces descubrimos cuando termina el día que perdí el tiempo. Me enganché en una película que no valía la pena. Me puse a mirar un partido de fútbol que era prescindible. Fui a comer a una cena en donde no disfruté nada. Y tantas otras cosas. Así que, ¿cómo no perder el tiempo? Este es el programa de esta noche. Mi invitado es el doctor Aldo Fontao, que nos ha visitado, experto en liderazgo, nos ha visitado muchas veces y que nos va a ayudar a reflexionar acerca de cómo no perder el tiempo. ¿Qué tal, Aldo? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme una vez más. No puedo hablar más porque no puedo hacerte perder tiempo. Exactamente. ¿Ir al grano? Al grano. Uno de los problemas, uno de los momentos en que más perdemos tiempo es cuando charlamos. ¿Es perder tiempo charlar? Mira, en el tema liderazgo, el manejo del tiempo es un punto esencial. Lo que pasa es que después de tantos años, de tantas décadas de estar dedicado a esto, creo que hay dos aspectos que hay que marcar. ¿Qué significa salvar el tiempo o redimir el tiempo o hacer buen uso del tiempo en el sentido del liderazgo secular? Y otro es cómo usar bien el tiempo para un cristiano. Lo que pasa es que lamentablemente el liderazgo secular ha entrado en las iglesias, casi le ha pasado por arriba hasta a las culturas locales, con el concepto de el tiempo es plata, el tiempo es dinero. Entonces no podés perder el tiempo. Y ahí es donde viene el planteo, y yo lo que te voy a plantear son los dos aspectos, porque me parece que es muy importante. Por ejemplo, los africanos le dicen a los americanos, saben, ustedes lo que tienen son relojes, nosotros tenemos el tiempo. Entonces cuando se van a reunir, ¿a qué hora venís? Y cuando el sol esté más o menos por allá. Y eso es suficientemente bueno para ellos. ¿Por qué? Porque tienen un concepto diferente del tiempo. Hay un hombre al que quiero mucho, que me enseñó mucho de la forma de ser y de la cultura china. Entonces dice, el americano baja del avión, lo recibe el chino con el que va a hacer negocios, y entonces el americano entra en el auto y ya empieza a hablar de negocios. Y el chino normalmente no le contesta, le pregunta, bueno, ¿y cómo está su esposa? ¿Cuántos hijos tiene? Y le cuenta de su esposa y de los hijos, y cómo están, y qué estudian. Y el americano ansioso por hablar de negocios. Y no logra durante todo el trayecto hasta el hotel, hablan de la familia, de las cosas, de lo que le gusta. Los americanos se van poniendo tensos cuando no saben esto. Al otro día lo pasan a buscar, desayunan justo, y dicen, bueno, vamos a empezar a hablar. No, siguen hablando de estas cosas. Y después de un par de días de hacer negocios donde el americano está tirándose de los pelos porque no arregló nada, cuando van de vuelta al aeropuerto y ya cree que no pasa nada, ahí es donde el chino le dice, bueno, el negocio ese sí lo vamos a hacer, mándeme los papeles. O no le dice nada. El chino nunca le va a decir que no, porque sería hacerle perder cara. El chino lo que le va a decir es sí, pero le está diciendo que no. Hay que saber leerlo. Pero, ¿por qué? Porque el chino primero tiene que conocerte, saber con quién está tratando. Si él puede confiar, hace negocios. Si él no puede confiar,
no hace negocios. Y el americano está acostumbrado a otro concepto del tiempo, que es, es dinero, no puedo andar perdiendo el tiempo charlando de la familia, de esto, de las cosas que no tienen importancia. En realidad para el chino sí tienen importancia y sobre todo tienen importancia para conocer quién sos como persona, si podés ser confiable o no. Entonces, el concepto de salvar el tiempo depende mucho de la cultura. En Latinoamérica, nuestro concepto del tiempo es más bien laxo. En Singapur, por ejemplo, donde he estado varias decenas de veces, no existe la laxitud del tiempo. Es impresionante. 8 a las 8. Sí, sí, sí. Y una vez me subo a un auto, me está llevando con el auto y iba como loco manejando y teníamos como media hora para llegar y Singapur es así chiquitito. Le digo, ¿y por qué corres tanto? Dice, nosotros los singapurenses vamos rápido a todos lados. No importa que haya que llegar. No, la cuestión es hacerlo rápido porque el tiempo es importantísimo. Entonces me parece que... Ahora, fíjate qué contradicción, porque Singapur está lleno de chinos. Sí. Así que esos son chinos Occidentalizados. occidentalizados. Sí. Sí. La mentalidad occidental los ganó. Qué lindo Singapur para las mujeres. Singapur tiene una avenida, se llama Orchard. Son todos hoteles. Cada cuadra hay 1 o 2 hoteles. Cada hotel tiene un shopping center. Sí. Y es uno al lado del otro. Y uno al lado del otro. De varios pisos. Sí, pero ¿cuánta gente comprando puede haber? Y yo digo, pues sí, Singapur es tan chiquito. Y ¿no? con unos precios increíbles. Sí, sí, es carísimo. Pero después me explicaron, vienen todos los ricos de la India, de Bangladesh, puedo decir, la India es pobre, sí, pero hay 200 millones de indios ricos, de Malasia y de toda la zona esa ciudad muy chiquitita, es una islita. Bueno, este es el tema en esta noche, vamos a ver cómo poder hacer, porque la verdad es que muchas veces yo me doy cuenta que he hecho cosas que he perdido el tiempo. Y otras veces me doy cuenta que necesito tener un tiempo de relax, de descanso. Y, a ver, mi señora no escucha ni ve el programa, gracias a Dios. Ella me dice, hace algo. Y yo estoy diciendo, yo estoy haciendo algo, estoy descansando. Es una perspectiva diferente de ver la cosa. Porque descansar no es perder el tiempo. Estar con amigos no es perder el tiempo. El Señor Jesús dedicó bastantes horas a cenar con sus amigos. ¿Cómo es? ¿Cómo sabemos cuándo estamos ganando el tiempo y cuándo lo estamos perdiendo? Bueno, no sé si me va a contestar todas esas preguntas acá mi invitado, pero por lo menos se las hago. 45686452, 45686667, y para aquellos que quieren enviar mensajes de texto, el 011-6041-3585. El tema hoy es cómo no perder el tiempo, cómo ganar el tiempo, no sé cómo llamarlo, cómo saber hacer buen uso. Cómo maximizar el tiempo. Hacer uso del tiempo. Te mencioné lo de los Beatles, no sé si lo conoces eso. No. En un long play de los Beatles, en el long play Submarino Amarillo, ellos graban una frase al revés, pero hecho a propósito, no esa que dice, mirá, acá maldice, dice, no, eso lo dejo, no voy a entrar en discusión de eso. Esta la hacen a propósito. Entonces vos podés escuchar ese disco, no entendés qué es lo que pasa, pero si lo escuchás al revés, sí. Y dice esto, la música es reversible, el tiempo no. Y a mí me impresionó eso, porque el tiempo que pasó, este rato que pasamos, ya 10 minutos, no vuelve atrás. Aldo, no vuelve atrás. Uh-huh. Número 1. Número 2, no tenemos tiempo infinito, tenemos un tiempo limitado. Entonces, tenemos que aprender a hacer un buen uso del tiempo. ¿Qué cosas me vas a decir? ¿Cómo hacer buen uso del tiempo? Hay dos cosas. Uno es desde el punto de vista del maximizar el tiempo en el sentido occidental, que tiene que ver con el dinero, con la productividad, con el materialismo, con todo esto. Como hay 2 o 3 secretitos
muy simples, muy sencillos, que realmente pueden ayudar muchísimo a que no perdamos tiempo. Y está el otro aspecto, el aspecto que vos decías, el descanso, pero yo incluso por eso quería leer una partecita del libro de Ageo, con el cual estamos haciendo un estudio bíblico en casa estos días, con alguna gente, unos amigos, que me parece que es la contrapartida y que la clave está en balancear los dos. Ujú. Porque si no terminás viviendo en función del reloj y el reloj te controla la vida. Sí. Pero por el otro lado podés estar produciendo un montón desde el punto de vista material, pero desde el punto de vista espiritual no estás produciendo nada. Entonces me parece que es importante, si vamos a hablar de maximizar el tiempo, es hacer los dos aspectos, ¿no? Ujú. Entonces, el primer aspecto es algo que las señoras están muy acostumbradas a hacer. Es la lista de las cosas que tienen que comprar en el supermercado. Esa famosa lista, yo le pregunté una vez, tuve la bendición de poder hacer un viaje en avión con el doctor Paul Mayer. Paul Mayer es un hombre que ya falleció, que es casi el que instaló en el mundo el método de manejo del tiempo. Ha ganado billones de dólares con sus cursos en todo el mundo. Entonces, estábamos en un avión privado y él viene, se acerca a mí, entonces le digo, bueno, dígame, ¿cuál es el consejo número 1 para maximizar el tiempo? Y él me dice, hacer una lista de las cosas que tenemos que hacer. En inglés se dice una to-do list, una lista de cosas para hacer. Es el consejo más importante. Primero, sentarse y escribir todo lo que hay que hacer. Ujú. Todo lo que tengo que hacer. Lo pueda hacer o no hoy. Entonces, primero uno escribe todo y no importa el orden, en primer lugar. En segundo lugar, una vez que la lista está más o menos hecha, y es una lista con la que vamos a trabajar en forma permanente, hay que priorizarla. Ese sería el consejo número 2. Bueno, de todo esto, ¿cuál es lo número 1? Lo número 2, lo número 3. Y ahí tengo que manejar dos conceptos: la urgencia y la importancia. Hay cosas urgentes que no son importantes. Hay cosas importantes que generalmente no son urgentes. Entonces tengo que empezar por hacerlas urgentes e importantes. Y si tengo algo urgente pero no es importante, quizá hay que priorizar y decir, bueno, ¿cuál de las dos hago? Entonces, hacer una lista y priorizarla. Hay una ley que escribió un italiano que se llama Pareto, 1890 y pico. Él dice, el 20% de los productos que produce una empresa le generan a esa empresa el 80% de las ganancias. Y es una ley económica, 2080, sí. la ley 2080, que es sumamente útil para un montón de cosas. Por ejemplo, en una iglesia, el 20% de la gente hace el 80% del trabajo. Ujú. El 20% de la gente origina el 80% de los problemas. Sí, es una ley aplicable sociológicamente a un montón de cosas, no es solo económico. Pues sabés que estaba en Galicia y asistí a una reunión y el pastor, nunca había escuchado una cosa así, ¿no? El pastor dio un sermón durísimo. Pero imagínate, yo estoy de visita. Y digo, mami, ¿a quién le debe estar pegando? Yo miraba que la gente ponía cara, entonces estaba la tía de mi señora allí, y digo, ¿a quién está hablando? Ahí uno está dentro y el otro está afuera. Bueno, llegó la mitad de semana cuando ya nos veníamos y me encuentro con el pastor en una casa y me pregunta qué opiné. Y le digo, mira, cometiste el mismo error que yo he cometido muchísimas veces. Gastar el 80% de mis fuerzas a convencer al 20% al que nunca podés convencer. Le digo, gastaste el 80% convencer al 20% y ese 20% nunca lo vas a convencer.
Pucha, me lo hubiera dicho antes del sermón, me dice. No, pero es algo que nos pasa muchas veces. Sí, Gastamos mucha energía para convencer o cambiarle la manera de pensar a gente que nunca va a cambiar la manera de pensar. Y eso es perder el tiempo. Eso es perder el tiempo. Es invertir mal en tu tiempo. Es un datito que le damos a los pastores, ¿no? Claro. Como viejos pastores nosotros. Siempre hay un 20% que no sabe de qué se trata, pero se opone. Exactamente, y no quiere saber tampoco de qué se trata. Claro. Y se va a seguir oponiendo. Sí. Exacto. Y hay un 20% que te va a dar loas, a bendecir todo el tiempo, haga lo que haga. Haga lo que haga, sí. Bueno, entonces, uno hace la lista, vamos a suponer que uno tiene 10 actividades para hacer. Probablemente, de acuerdo a esta ley, solamente las primeras 2 o 3 de esa lista de 10 van a reportarte un 80% de beneficios. Y la sabiduría está en tomarte el tiempo de priorizarlas y decir, bueno, voy a invertir la mayoría de mi tiempo en este 20%. ¿Por qué? Porque me va a dar el 80% de resultado. Sí. Y después hay cosas que, digamos, están en el puesto 3, 4, 5 y 6, que todavía te van a dar un 15%. Es bueno, no es una barbaridad. Entonces, si pudiste hacer las 2 o 3 primeras, avanza con las 3 o 4 que siguen. Y si nunca llegás a la 8, 9 y 10, no te preocupes, porque por eso son 8, 9 y 10, porque no son importantes. Pero muchas veces perdemos el tiempo, sobre todo cuando en esta época de la computación, perdemos un montón de tiempo adelante de la computadora, haciendo cosas que es perder el tiempo. Entonces, uno, si quiere maximizarlo... No vayas a decir que la gente está perdiendo el tiempo mirando televisión. Canal Luz, La Puerta Abierta en este momento. El 20% de los programas que vea le va a reportar 80% de beneficio. Entonces, este es uno de esos 80%. Exactamente, y del 20%. No, ahora, el problema es que somos los latinos muy indisciplinados. Claro. No tenemos el concepto esto de hacer una lista. O sentarte a pensar. No, lo más difícil que hay es pensar. Sí. Es como que perdés la... A ver, yo me vanaglorío, no sé si es la palabra, ¿viste? Pero a mí todo el mundo me felicita porque soy un gran improvisador. Obviamente, toda la noche improviso el programa. No me preparé durante todo el día a ver qué voy a hablar con Aldo Fontana. No, me senté y charlar. Y sé que tiene muchas cosas positivas tener la capacidad de improvisar, pero muchas veces me doy cuenta que al no prepararme lo suficiente, perdí el tiempo, perdí la oportunidad, ¿no es cierto? Pero tampoco me quiero ir al otro extremo, eso claro. Del papelito ese me vuelve loco. Y al latino le cuesta mucho, es una disciplina que hay que desarrollar, pero lo que pasa es que cuando ves los resultados, te convences de que realmente vale la pena hacer una cosa así. Y lo otro que es muy importante, hay de los factores que hacen perder más el tiempo, el número 1 son las interrupciones. Ah, sí, absolutamente. Las interrupciones. Y muchas veces no dependen de uno. Absolutamente. Estar esperando una respuesta de alguien. Bueno, yo tengo que tener una lista de las cosas para hacer mientras estoy esperando esa respuesta. Tener algo a mano, porque si me pongo a pensar, bueno, ahora tengo 15 minutos libres, ¿qué puedo hacer? A ver, y en ese momento no me acuerdo. Si yo tenía anotado, y cuando tengo algo que hacer, me lo anoto en un pedazo de papel que lo tengo a mano, yo simplemente voy, miro y digo, uy, me alcanza para hacer esto. Yo ya gané una cantidad de tiempo. Y las interrupciones, este sería el otro gran secreto, dijimos 2, la lista y priorizar. El otro gran secreto es hacer bloques de trabajo de 4 horas ininterrumpidas. Ahora, esto es el objetivo ideal. 4 horas sin que nada te interrumpa. No hay entrada de teléfono, no hay nadie que te venga a preguntar nada, se cierra la puerta y uno se dedica a esas 4 horas. Si no se puede en 4, yo diría que lo mínimo serían 2 horas. En un bloque de 2 horas,
ininterrumpido, lo que producimos es absolutamente asombroso. Y es más, cuando pasaron esas 2, 3, 4 horas que estuvimos concentrados haciendo eso, generalmente uno mira el reloj y dice, no puede ser que ya pasó este tiempo. Pero la cantidad de cosas que se hacen es enorme. Entonces hay que aprender a programar, si es posible, la semana con bloques. Hay bloques que no los puedo mover. Horarios de trabajo son bloques fijos. Pero dentro del trabajo yo puedo armarme, si puedo, un bloque de hacer determinadas cosas sin interrupción. Y es muy, muy importante. Lo que salva de tiempo es tremendo eso. Claro. Lo que pasa es que hay trabajos en que vos no podés rechazar la interrupción. Hay trabajos que no podés, es cierto. Yo estoy en mi oficina y llama a alguien y dice, un miembro de la iglesia, obviamente, ¿no? Necesita hablar con vos. ¿Qué le voy a decir? No, que me llame más tarde, qué sé yo, capaz que está pasando un momento muy difícil. Y no podés, y te interrumpen. La interrupción, sinónimos también de imprevistos. Uno nunca sabe. Voy a leer los mensajes y ahora te cuento una, creo que lo conté hace un tiempo. Liliana de Santa Fe nos saluda, Pastor Sterner, de Granburg. También Alberto Pacheco dice, para un matricero la matriz lleva mucho tiempo. Es verdad. Claro. O sea, ya hablé mal de los matriceros. El otro día que pasó un programa grabado porque por alguna cuestión no pude estar el miércoles con el pastor Roberto Ochoa y teníamos en común al matricero. Así que hablé, me tomé el lujo de 40 años después, tenía una fábrica de cubiertos yo y tenía un matriceros, me volvieron loco. Así que me imagino que este señor matricero está reaccionando a mi comentario. Liliana de las Rosas, en mi lista de cosas para hacer, lo más importante es orar y pedir la bendición para el día. Dice que es lo que hago en primer lugar. Está bien. Es parte de la otra parte Sí, de la cual tenemos que hablar. Sí, sí. Acá tenemos una cámara nomás nueva. ¿Vos haces lista cuando vas al supermercado? Hace lista. ¿Tu señora hace lista cuando va al supermercado? Sí, sí. ¿Vos haces lista, Ale, que vivís solo cuando vas al supermercado? Más o menos. ¿Vos? Sí. Mi señora me hace lista a mí, pero yo me olvido la lista. No, pero es verdad. Ahora, no, lo bueno es, sabés que con el celular, generalmente yo hago la compra en la verdulería, ¿no? Entonces me llama y le voy preguntando, ¿viste? Porque la berenjena es tan carísima. No, comprás zapallito, entonces es bárbaro, con el celular me va dando indicaciones. Definitivamente tener la lista te ahorra un montón de tiempo. Claro, claro. Pero es una disciplina. Claro. Si uno quiere ganar tiempo o no perder tiempo, uno tiene que tener cierta disciplina. Es decir, con indisciplina perdés tiempo. Entonces, el primer punto, hay una cierta disciplina que hay que tener. Hay gente que es enormemente disciplinada y llegan al extremo de la obsesividad. Sí, sí. Claro, eso no es lo que estoy proponiendo. No. Pero sí estoy diciendo... Ahora, te voy a repreguntar. Vos sos cardiólogo. ¿Te dedicás a trabajar en qué 2 horas sin interrupción? Porque tu trabajo es atender personas. Cuando estuve en el pastorado, los 10 años que estuve de pastorado, yo me había separado 3 bloques de 4 horas durante la semana para estudiar el pasaje bíblico del que iba a predicar el domingo. Eran 12 horas de estudio. Sí. Y mi mujer sabía y los chicos sabían, cuando yo cerraba la puerta significaba no hay interrupción. Y eran 12 horas de estudio continuo. En este momento, cuando tenés el consultorio, mi esposa generalmente no me pasa los llamados de pacientes que quieren hacer una pregunta. Claro. Trata de tomar el pedido y se llama más tarde, esto y lo otro, a menos que vea que es algo que es realmente urgente. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy con el paciente, estoy con el paciente. Punto. Es concentración. Porque si te están interrumpiendo, no podés pensar al paciente. Sí, ¿Qué es lo que tiene? Le faltas un poco el respeto. Y es una falta de respeto. Sí. Exacto. Sí.
Así que yo trato de cumplir lo más que puedo. Ahora, son bloques de trabajo que yo tengo de 4 horas. Durante esas 4 horas yo trabajo viendo enfermos sin interrupción. Pero cuando yo no estoy en el consultorio, yo no pienso, excepto que tome un bloque de estudio donde me pongo a estudiar alguna de esas patologías raras que me vino y que no me las acuerdo demasiado, me voy a estudiar. Claro. Esa es la vida del médico, es estudiar permanentemente. Claro, claro. Entonces, hago bloques de ese tipo. Para trabajar en casa, que siempre hay cosas para hacer en una casa, trato de buscar un tiempo que me vaya a alcanzar de dedicación exclusiva. No se puede estar sacando y poniendo cosas, ¿no? Entonces uno tiene, estos son principios generales que uno tiene que aplicarlos lo mejor que pueda en su vida. Sí. Y algo que dijiste antes, siempre pensar en tener un tiempo flexible, un acordeón, porque en el medio te puede caer algo que necesitas prestarle atención a pesar de que vos hubieses fijado 4 horas, te aparece algo nuevo y tenés que hacerlo. Lo que conté, no sé cuánto hace, pero estaba leyendo un artículo de una revista americana, Leadership se llamaba, y en uno de los párrafos dice, nunca planee el 100% del tiempo, Claro. porque usted nunca sabe cuándo va a tener 2 funerales. Exagerado. Yo estaba organizando una conferencia de pastores en Córdoba. La conferencia empezaba el martes y esto era el jueves. El viernes a la mañana teníamos un trabajo de cerrar decenas de detalles, inclusive temas económicos, con los hoteles y todo lo demás. 2 funerales tuve. 2. Exactamente como me profetizó el artículo. Y entonces me di cuenta, no puedo planear el 100% porque yo voy a tener interrupciones, ¿no? Bueno, mira, yo no uso reloj más. ¿No? No. Vos sos dueño del tiempo. Exactamente. Ajá. Porque si no el reloj es dueño de mi tiempo. Mira vos. Cuando vos tenés reloj, vos planeás tu día Sí. al minuto. Me lleva 23, 24 minutos ir de acá hasta allá, yo y 27 y 28 puedo estar ahí, así que le digo a la persona, y 30 estoy. Me agarró un piquete, me agarró cualquier cosa, no llego. Entonces, vivís tan pendiente de esto que te genera un estrés que te hace rendir mucho menos. Entonces, cuando uno no tiene reloj, uno planea más tiempo, más acordeón. Y si llegas antes de tiempo, como me pasó hoy para llegar hasta acá, Siempre por la que General tardás un Paz, montón. es una cosa de locos. ¿Y ahora? Ahora con los 4 carriles, a las 8 de la noche, 8:30 de la noche, pero estuvimos aquí en 15, 20 minutos. No me digas. Yo llegué hoy 1 hora antes. No importa, vinimos, nos sentamos acá, nos relajamos y disfrutamos de este tiempo extra que no esperaba tener. Claro. Pero uno sale con tiempo y no llegar sobre la hora ansioso, angustiado, estresado. Si yo no cuido mis coronarias, ¿quién me las va a cuidar? ¿El estrés es un problema para las coronarias? Y el estrés es un problema muy serio para las coronarias y el estrés tiene que ver con un mal manejo del tiempo. Claro. Porque generalmente me sobrecargo de actividades. Tenemos la tendencia a sobrecargar las actividades de nuestra vida. Claro. A creer que podemos hacer más de lo que podemos. Y cuando llega el día y no lo hicimos, nos sentimos frustrados. Exactamente. Y nos produce eso estrés. Exactamente. Luisa de Álvarez, es muy provechoso el programa para ellos. El pastor Samuel de Rosario dice que es de mucho provecho el tema de hoy. Pastor, colega, saludos. Elsa de Viale. Mirar Canal Luz y La Puerta Abierta no es perder tiempo, porque aprendemos mucho. No, está bien. Gracias. Javier de Tres Arroyos, estoy copiando los principios que están dando. Buenísimo. Soy de San Justo. Muy bueno el programa y el tema de hoy. Gustavo Salas de Rosario. Establecer un orden de prioridades, diagramar según la revista Forbes, es lo que hacen los líderes. Exactamente. Mirá vos.
Es un principio estos son principios de liderazgo. Ahora, uno puede aplicarlos muy puramente o puede tenerlos en mente y disciplinarse a usarlos. Ojo que lleva muchos meses de disciplina a aprender a usarlos automáticamente. Sí. Yo ya no hago muchas listas, porque yo ya las tengo metidas en la cabeza, me discipliné para hacerlo. Pero tengo la lista al lado mío en mi escritorio. Cuando tengo un ratito libre, yo tengo ahí lo que tengo que hacer. Y cada tanto me siento y vuelvo a revisarla. Es fundamental eso, prioridades y bloques de tiempo. Son los 3 consejos más útiles que uno puede tener para manejar el tiempo. Bien. ¿Y cómo hacer para no dejarse interrumpir? ¿Cuál es la estrategia? Uno, yo creo que es lo que hemos arreglado con mi esposa. Mi esposa sabe que la interrupción era una cosa que te distrae. Entonces, ninguno de los dos se interrumpe al otro demasiado cuando tienen que concentrarse en algo. Y lo tratamos de respetar lo más posible. El otro es el teléfono. Bueno, para el teléfono un buen contestador automático puede ser una ayuda, a veces. ¿Por qué? Porque hay veces que te llaman y te interrumpen porque están haciendo una encuesta telefónica. Entonces, con un contestador, si uno escucha eso, directamente no le presta atención. Ahora, si es alguien que uno estaba esperando, uno puede atenderlo. Y muchas veces me dicen, pero si te llama alguien es una falta de respeto, si estás, no atenderlo. No. Yo, aunque esté solo, yo estoy en una cita. Porque estoy en una cita conmigo mismo para, por ejemplo, orar. Para, por ejemplo, leer la Biblia o, por ejemplo, para planificar mi semana. Y es una cita conmigo mismo. ¿Por qué yo tengo que valer menos que los demás? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo, no me cuido. Sí. Y muchas veces, sobre todo los pastores, Sí. el concepto es que tenemos que dar la vida por nuestras ovejas. No, el que dio la vida por sus ovejas es Cristo. Yo no soy el Mesías. Yo soy nada más que un mayordomo, un empleado de él. Sí. Yo no estoy llamado a dar mi vida por las ovejas. Porque si no, le estaría disputando el mesianismo a Cristo. Sí. Es un equilibrio al que uno va llegando con el paso del tiempo. Con los años. Porque la verdad es que uno no quiere defraudar, no quiere... la gente deposita en uno expectativas, pero... Expectativas y demandas. Y demandas. Porque como a veces la iglesia te paga un sueldo, la gente piensa que vos sos un empleado a sueldo de ellos. Sí. Y nosotros no somos empleados de la gente de la iglesia, nosotros somos empleados del Señor. Sí. Y es muy difícil a veces, no solo para la gente de la congregación, sino para nosotros mismos entender que al que respondemos es al Señor. Sí. La gran tentación del pastorado también es creerse que uno es capaz de hacerlo todo. Exacto. Entonces hay un momento que vos decís, velorio, sí, casamiento, sí, enfermo, sí, pero... Tenés el sí fácil. He llegado a comprobar que no me da el cuerpo, pero no en la parte física, sino en la parte emocional, en la parte de humor, en la parte de integridad personal, ¿viste? Entonces tengo que tener cuidado porque no puedo decirle sí a todo. Es que para poder servir con utilidad, tenés que tener un buen manejo de tu vida personal. Si vos estás estresado, pasado de vueltas y terminás con un infarto, con una úlcera, con un problema médico, pues se resiente absolutamente todo. Entonces no es egoísmo, es simplemente hacer las cosas en forma coherente. Es balanceando las cosas y no matándose. Teresa de Jujuy, este programa es la mejor escuela cristiana en nuestro hogar. Jorge de Posada, siempre quise saber cómo se medía el tiempo en la antigüedad. Relojes de sol, sí. Pero básicamente velas, velas, o como lo manejan los africanos hoy. Es decir, el día comienza cuando aparece el sol y aparecen las primeras luces, y cuando el sol se va, se van a dormir. Y después se manejan más o menos por la altura del sol.
Cuando está ahí arriba es el mediodía, media tarde, media mañana. Y nada más, y así es como manejan las cosas. Pero ellos no tienen 50.000 actividades como tenemos nosotros. Sí. Imagínate en una tribu, en una aldea, las cosas que hay que hacer son muy elásticas y no son demasiadas. El problema es que hacemos demasiadas cosas. Sí. Y entonces necesitamos tiempo, ¿para qué? Para hacer cosas. ¿Para qué? Para ganar plata. ¿Para qué? Y para darme más lujos. ¿Para qué? Sí. Hay veces que uno tiene que decir, acá paro. Bueno, si fuera radio esto, ¿sabes qué hago? Hubiera hecho en este momento pasar un chiste de la Andricina. Uh-huh. ¿Lo conocés? Ese Sí. tipo que está ahí tirado boca arriba mirando con unas ovejitas y viene el americano y le dice, ¿qué está haciendo? Estoy descansa. Dice, pero ¿por qué no junta las ovejas que tiene y las hace producir? Empieza a darle lecciones de progreso. ¿Y para qué? Dice el otro. Por eso me hiciste acordar, dice, ¿para qué? Sí. ¿Para qué? Dice, bueno, y al final que ya tenía camiones y barcos y exporta, y el tipo le dice, ¿y ahora se va a poder tirar y descansar? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Exactamente. Porque muchas veces ese mundo del progreso, de la prosperidad, te empuja a una vida que no es la vida que vos querés y ni siquiera que Dios quiere. Pero te das cuenta que sos empujado porque te dejás empujar, Sí. porque no tenés claro qué cosas querés vivir en la vida. Y ahí es donde empieza el problema. Cuando yo sé qué es lo que quiero, qué es lo que busco, qué es lo que necesito, qué es lo que Dios me está pidiendo, entonces no tengo que meterme en cuánta cosa el mundo me propone, porque el mundo me va a proponer cosas que me van a estresar, y más en una ciudad como vivimos nosotros. Sí. Déjame que leo el mensaje y saltamos a la segunda parte, ¿no? Elba de América, ve todas las noches el programa, gracias desde Jujuy. Preferimos aprender de cada invitado y no de los programas del mundo, dice. Pastor Manuel de Saladillo, bendiciones por el programa. Lucas de Bragado, me parece que lo primero que hay que poner en la lista es el amor al Señor Jesús. Muy bien, la oración también, que es una manera de expresar nuestro amor al Señor Jesús, ¿no? Bueno, esto es para la vida secular. Vamos ahora a la vida espiritual. Uno de los problemas es que la vida secular nos consuma todo el tiempo y no nos quede nada para nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con nuestro prójimo, nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Es el tema de la sabiduría para vivir. No es simplemente el vivir, sino la sabiduría para vivir. Y yo, pensando en este tema, se me ocurre este pasaje de Ageo. En Ageo 1.6 dice, ustedes siembran mucho y recogen poco. Ustedes comen y no se sacian, beben y no se satisfacen, se visten y no se calientan. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en un bolsillo roto. Entonces lo que está diciendo es, ¿por qué no chequean un poco su vida? Porque a lo mejor están trabajando una barbaridad, tratando de, con todos estos consejos que ahora tomaron nota, producir más, ganar más. Y sin embargo, cuando llega a fin de mes, resulta que es como que uno tiene el bolsillo roto, porque el dinero que puso se le va yendo. Y en mi experiencia ya de unos cuantos años, uno ve que aquella persona que es fiel es como si el dinero se estirara. En cambio, al que no es fiel, el dinero se le acaba y se le va entre las manos. Entonces, hay veces que cuando uno dice, no me alcanza el tiempo, la pregunta es, ¿estás invirtiendo bien el tiempo finito que tenés, el tiempo fijo? Porque a lo mejor esto es lo que está pasando. Se está yendo con un bolsillo roto. Entonces,
para mí el manejo del tiempo no es solamente ser más eficiente, aunque tiene algunos de estos elementos y yo los utilizo en mi vida particular, sino lo más importante es estar atento a esta parte, a mi relación con Dios, y maximizar el tiempo para usarlo en sentido provechoso para Dios, que puede significar una pérdida de tiempo para el mundo. Es decir, para alguien que no es creyente, vos siendo pastor estás perdiendo el tiempo. Sí, claro. Si Dios no existe, ¿para qué estás perdiendo el tiempo? Y no, vamos a orar. ¿Y para qué? Es una pérdida de tiempo. Entonces, todo depende de los valores de los cuales arranco. Claro. Y ahí mismo en Ageo, el otro pasaje dice, miren, ustedes estaban construyendo el templo. Antes que sucedan estas cosas, les dice, ustedes venían a un montón de 20 toneles y se encontraban con 10. Venían al lagar, dice, para sacar 50 cántaros y encuentran únicamente 20. Los estuve llamando, les estuve llamando la atención con las cosas que le pasaba, dice, y no se volvieron hacia mí. Entonces uno tiene que entender que hay veces que las cosas que nos pasan en la vida son las formas en que Dios nos está hablando de que estamos mal utilizando el tiempo. Pero para hacer esto tengo que sentarme y reflexionar. ¿Qué me está pasando? ¿Cómo me va? Pero cuando yo estoy ajetreado porque tengo 50.000 actividades y no puedo parar, nunca voy a reflexionar. Sigo trabajando para producir más porque no me alcanza. Tengo que producir más. No, a lo mejor es cuestión de producir menos, sentarse y empezar a producir bien. Este es el otro aspecto que a mí me parece que tenemos que remarcar muy fuertemente, el manejo del tiempo. Me viene una historia me contaba mi tío, trabajó en Transradio, cuando no había líneas telefónicas y no había internet ni hablar. Entonces se mandaban telegramas en Morse. Así que había una oficina de Transradio en pleno centro de Buenos Aires, en Reconquista y Corrientes. Y tenían un jefe, un inglés, llegaba a las 7 de la mañana y no se iba hasta las 11 de la noche, todo. Un enfermo el tipo. Una tensión, unos nervios. Y la empresa vivía en constante, no zozobra económica, sino de funcionamiento. Lo cambiaron y vino otro. Y este otro vino, llegaba a las 10 de la mañana, traía los palos de golf, preguntaba, ¿hay algo más para hacer? Se iba a las 11, se iba a jugar al golf. Y la empresa empezó a florecer. Porque lo que le faltaba a la empresa era un clima de cuidado, de respeto, de aprecio por los demás. Y no la exigencia, no un lobo feroz insistiendo. Y lo digo en relación a lo que acabas de decir. Muchas veces nos pasamos trabajando, creyendo que no podemos parar de trabajar, cuando Dios nos dice, trabajá 6 días y descansa uno. No es el descanso de la nada, sino el descanso de la reflexión, el descanso de decir, Señor, 6 días tuve, hice bien, hice mal, ¿cómo puedo mejorar esto? El no aprender a parar, el no tomarnos esos tiempos, es una de las razones por las que repetimos permanentemente el error. Y no solamente parar para reflexionar, el organismo necesita parar. Habla de eso. Mira, el principal consejo que yo le he dado, yo hace 42, van a ser 43 años que soy cardiólogo. El consejo ¿Me más... vas a contar de tu famoso paciente algún día? Algún día podemos hacer famosos pacientes. Pero lo tengo atrapado y la señora quiero que esté sentada al lado tuyo, que ella estuvo también, pero no quieren, pero no se imagina usted, no se imagina. El principal consejo que yo le doy al que tiene un problema coronario o que está infartado ya es pare al mediodía.
no trabaje de 8 a 4, de 8 a 5, sin parar, con almuerzos de trabajo o almorzando en la oficina. Pare al mediodía, haga el alto de 20 minutos, media hora. Si tiene que comer, vaya afuera a comer y vuelva a entrar. ¿Por qué? Hay algo que se llama estrés crónico. El estrés crónico es cuando yo llevo muchas horas continuadas de estrés. Ese estrés crónico es el que me daña. Pero si yo tengo estrés por 3 o 4 horas, descanso, lo corto y tengo otras 3 o 4 de la tarde, no tiene nada que ver con el estrés continuado. Perdóname, yo duermo la siesta todos los días, ¿está mal? Te felicito. Decilo fuerte porque acá hay algunos que me critican que duermo la siesta. Sí, no, y se lo digan a tu esposa que te permita dormir la siesta. No, y a los miembros de la iglesia que te permitan dormir es la siesta. parte de mi dogma. Sí, sí, sí. No, porque viene a cuento de lo que acabas de decir. En el año 2001 yo me sentí muy mal y fui a ver al doctor Tinao, médico y psiquiatra, y me dijo: Juan Pablo, no podés, si seguís así no llegás, tenés una tensión, tenés que aprender a parar. Me dice: no comas en la oficina si podés. Y yo podría, porque acá tengo un catering en la escuela maravilloso, pero no. Andá a tu casa, pará, y si podés dormir la siesta. Y esa orden se la cumplo a muerte al doctor Tinao. En el instituto que yo dirigí durante algunos años venía un profesor de la India. Decir que era en la isla de Maui, en sí, Hawái. En Hawái, sí. Alguien tiene que sufrir por Cristo, ¿no? Sí, Hawái sí, también. Y este hombre, hoy tiene 87 años, era el director del Instituto de Management de la Universidad San Javier en Calcuta, y a los 70 años, 75 años, como ya era mayor, decidió retirarse de eso, y como tenía tiempo libre, fundó el Instituto de Liderazgo en la misma universidad, a los 75 años. Hoy tiene 87, sigue enseñando por todos lados, pero después del almuerzo, él se levantaba, venía, me miraba y me decía: Aldo, ahora, él hablaba perfecto español. Mirá. Porque era un sacerdote católico, es un obispo católico, pero estuvo en Barcelona viviendo varios años. Entonces dice: me voy a la sagrada siesta. Y ahí se iba él, y que no lo interrumpieran. ¿Cuál es el apellido que me dijiste? No te comenté el nombre, Anthony de Sousa. De Sousa. Anthony de Sousa. Y él decía: es tiempo de la sagrada siesta. Sí. No es de la siesta. No, ese es. De la sagrada Santa siesta. Ese. Exacto. No, definitivamente. Es muy importante. Ahora, médicamente. La audiencia está muriendo de risa, porque la gran mayoría de la audiencia es del interior, que tienen la siesta como algo sagrado. Y es algo no lo pierdas. Para envidiarles. Sí, no lo pierdas. Sí. Desgraciadamente... En la capital es muy difícil. Me han dicho que en Japón obligan a los ejecutivos a que tengan 20 minutos de siesta. Han descubierto que rinden muchísimo más las horas de la tarde, muchísimo más si tienen esos 20 minutos. Les obligan. En los últimos 10 años, en la mayoría de las empresas importantes, han creado salones de relajación para los empleados. Así que el empleado, cuando quiere, puede ir, allí va a tener una bebida, va a tener algún sándwich, se puede tomar un café, hay una televisión, se puede sentar, acostar, tomar un café. En el viejo tiempo decía: ¿cómo te vas a ir de la oficina? Tenés que producir, ¿qué vas a estar haciendo ahí, comiendo, tomando? Se ha comprobado que la gente de esa manera rinde más, porque cuando vuelve con nuevas energías. Es decir, no es palo que produce más, sino es una cosa mucho más equilibrada, mucho más medida. Ahora, hay pastores que nos están escuchando, Aldo, y algunos han caído en esa trampa de decir: tengo que dar la vida por Cristo, no puedo parar. Muchos no tienen el día de descanso en la semana, quebrantando el cuarto mandamiento. Exactamente. Olvídate, yo no voy a discutir si es el sábado, el domingo, el lunes, el martes, no me interesa. Pero un día hay que descansar porque es un mandamiento claro de Dios. Pero después no tienen vacaciones, no saben parar.
Y con el paso del tiempo los encontrás quemados, como es la expresión en inglés, burn up. Sí. ¿Qué le decís? Yo creo que tienen que empezar a tener un poco más de fe en Dios. Está bien. ¿Por qué le digo esto? Porque la iglesia es del Señor. Sí. Y el que la lleva adelante y la va a cuidar es el Señor. Cuando yo creo que la iglesia depende de mí, en el fondo lo que está ocurriendo es que yo no estoy teniendo fe de que Dios la pueda llevar adelante sin mí. Sí. Necesita de mi ayuda, soy tan importante. Y a veces eso es soberbia. Sí. Entonces yo creo que no es simplemente un presunto amor. Yo creo que hay que analizar mucho más a fondo. Dios puede hacer la obra sin nosotros. Ahí en Ageo decía, mío es el oro y la plata. No los necesito. No los necesito. A veces decimos, necesitamos las manos de los miembros de la iglesia. Dios no necesita las manos, el dinero, no necesita las iglesias, no necesita quien evangelice. Él hace hablar las piedras si hace falta. Cuando participamos, nos da el privilegio de trabajar juntamente con Él. Pero no es que somos imprescindibles. El único imprescindible es Él. Entonces yo creo que hay que reflexionar teológicamente para estos pastores de que lo que están cometiendo es el pecado de la falta de fe, de no confiar en el Señor. Y uno tiene que enseñarle a la congregación, porque la congregación te va a demandar mucho, pero hay que enseñarle a la congregación cuál es una vida correcta. ¿Por qué? Porque con el ejemplo del pastor le va a estar dando un ejemplo de vida a la gente. Si el pastor trabaja y está todo el día y esto y lo otro, ¿cuál es el mensaje a la gente? Ustedes también tienen que estar todo el día participando y moviéndose esto y lo otro. ¿Y el tiempo de reposo? ¿Y el tiempo de reflexión? ¿Y el tiempo de oración? ¿Y el tiempo de familia? ¿Y el tiempo de estar en casa y poder charlar? Si el pastor no lo muestra con su vida, su congregación no lo va a hacer. Entonces el pastor con esa actitud está mal enseñando a su congregación. Sí. Buenísimo. Aldo, Esther de Hurlingham, muy bueno e interesantes los conceptos que el pastor Fontao nos está brindando. Rosa Saverio de Mendoza, muy bueno el programa. Eduardo de Rosario, dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Es verdad. Eduardo de Rawson, muy bueno el tema, en la era del estrés. Ana de Resistencia Chaco, trabajo como empleada doméstica en 3 casas y a la tarde sirvo al Señor. Él disciplinó mi tiempo. Bendiciones. Elba de Rosario, muy bueno el programa. En estos tiempos difíciles hay que cuidar el tiempo de descanso. Noemí de Chaco, muy bueno el programa. Leida de Mar de Ajó, respecto a la siesta, ¿cómo hacemos lo que trabajamos y no podemos dormir? Pues claro, hay mucha gente que no puede. Claro, ¿no? claro. Y alguien dice, precioso y bendecido momento, gracias. No puede dormir la siesta, ¿qué hace? Es un desafío. No hace falta dormir la siesta acostado en una cama. Uno simplemente puede conseguirse un buen sillón, reclinarse, cerrar los ojos, 15 minutos, 20 minutos. Inclusive por ley hay un tiempo de descanso entre 8 horas, ¿no? Digo yo. Por ejemplo, no sé, las secretarias tienen un momento en que tienen el derecho de ir a buscarse la comida y tomar un tiempo de descanso, ¿no? Que la siesta no se entienda como dormir en una cama con el pijama puesto. Significa cortar. No está mal, bueno, está bien, no está mal. Pero es cortar el día, relajarse, no pensar en el trabajo, salir un poquitito de eso. Y ojo, yo estoy trabajando en contra mío, a mí me conviene que haya mucho estrés. De eso he vivido toda mi vida. Toda tu vida. Claro, pero me parece que tenemos que aprender a balancear estas dos cosas. Tenemos que tener tiempo de descanso, tiempo con el Señor, y el tiempo que trabajemos, trabajarlo con la máxima eficiencia. Lista de cosas, prioridades, bloques de 2, 3, 4 horas. Ahí sí, seamos eficientes, es decir, usemos bien el tiempo, pero planeemos también, si es posible,
ese tiempo de reflexión, de estudio, de presencia del Señor. Vos cantás, ¿no? Cada cosa en la vida tiene su justo lugar. Cada cosa tiene un tiempo para hacerse realidad. Y es por eso que preciso que me enseñes a mirar, para no equivocarme cuando tengo que dejar. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame. ¿Lo saben esos? Hermoso. Tiempo de reír, tiempo de llorar, de Pablo Petrosian, usando de base el capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Probable primo mío. Sí, la mamá es Fontao también. Claro, tu mamá es Fontao. Cuando nos vemos siempre nos tratamos de primos, estamos convencidos. Que son primos. Sí, bueno, sí. Está en Honduras Exactamente. nuestro amigo, gran amigo y gran compositor. Esto trae un tema que no lo hemos casi tocado, lo hemos raspado solamente, es el tema de inversión de tiempo en la familia también. Que la vida moderna nos está impidiendo a veces tener tiempo de familia. Sí. Otro día. ¿Eh? Otro día. Otro día. Y otra cosa, por ejemplo, yo toco el piano. Pierdo el tiempo cuando tengo ganas y me siento en el piano en mi casa y toco un himno, toco una canción, me distraigo. La música existe porque Dios existe. Porque la música es matemáticas. Y la matemática es algo que existe porque hay orden en el universo. Y hay orden en el universo porque hay un Dios que lo creó. Entonces yo creo que la música es una de las cosas que nos acerca a Dios, por principio. Sí, definitivamente. Yo también, yo soy músico, yo era concertista de guitarra allá lejos y hace tiempo, y toco un poquito de piano. Muy poquito, es cierto, pero cuando a veces me pongo a tocar, me relajo, es una cosa hermosa, hermosa. Y los chicos jóvenes han aprendido a disfrutar de la música. Y no es perder el tiempo. Yo me voy al piano, me toco un par de himnos así, ya está. Como claro. Que me limpié, no sé, como me hice un baño de... Yo hacía eso cuando estudiaba medicina, hacía eso con la guitarra. Mira, claro. Cuando cortaba, tocaba un ratito y ya estaba como nuevo. Gracias, Aldo, por ayudarnos a usar bien el tiempo. Al contrario, un gusto. Un abrazo. Un tiempo bien invertido. Nos vemos con los televidentes de San Peña Chaco el domingo. Pero usted asegúrese de ir a un lugar donde enseñen la palabra de Dios con toda su familia en este fin de semana. Nos encontramos el lunes. Que Dios les bendiga.